Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte, y queremos agradecerte también este tiempo donde vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte que tú nos muestres lo que necesitamos recordar, lo que necesitamos saber. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 25, versículo 19, por favor. Génesis capítulo 25, versículo 19. Empezando en el versículo 19 de capítulo 25 de Génesis, la Biblia dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Usted puede observar que aquí tenemos la historia de Isaac, su esposa Rebeca, y sus hijos Jacob y Esaú. La historia empieza con una situación imposible, una situación en la que se registra la esterilidad de esta mujer. En Oriente, la esterilidad es considerada como un gran fracaso. La esterilidad termina siendo una aflicción tan grande que la mujer estéril se ve o experimenta una vida miserable. Es interesante que registros históricos, como el Código Hammurabi, por ejemplo, registran que existía causa legal para divorcio cuando una mujer era estéril. Terminaba su vida llena de amargura y no volvía a casarse por esa condición de esterilidad. Isaac y Rebeca tienen que enfrentar una situación como esta. Es interesante que, como leímos en el versículo 20, Isaac tenía 40 años. En el verso 21 se registra el hecho de que Isaac ora a Dios. Esa palabra orar es importante porque su significado, como puede ver en la siguiente diapositiva, el significado es implorar. Implorar. ¿Sabe? Esta situación duró alrededor de 20 años. El verso 26 dice: después salió su hermano trabada la mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Observa, alrededor de 20 años, una pareja que quiere tener hijos y durante 20 años está con el problema de no poder ella concebir. No tenemos detalles. El detalle en el texto registra el hecho de que Isaac ora a Dios. Él le implora a Dios porque Dios permita que haya descendencia. Usted debe recordar que el plan de Dios iba a efectuarse a través de los hijos de Isaac. Así es que si él no tenía hijos, todo el plan de Dios no se llevaba a cabo. Dios sabía esto, Dios había diseñado esto de esta manera, pero Dios
quería obrar en la vida de Isaac y de Rebeca y permitió que alrededor de 20 años esta pareja ella pueda ser estéril para desarrollar en la vida de ellos dependencia, constancia, oración, para que Dios llegue a obrar y esta mujer finalmente quede embarazada. El versículo 21 registra el milagro. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Alrededor de 60 años tenía esta pareja. Y en esa edad, cuando no es probable que una mujer quede embarazada, Rebeca quede embarazada. Esos dos bebés son una bendición para esta familia. Pero esos dos bebés también van a producir un conflicto familiar. El texto muestra 4 razones de por qué el nacimiento de esos dos bebés iba a llegar a producir un conflicto familiar. Versos 22 y 23, la primera razón del conflicto. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Los dos bebés luchaban en el vientre. Recuerda, si usted ha sido padre, yo leyendo esto recordaba mi propia experiencia. Cuando Ian se movía en el vientre de su mamá, ella me llamaba, ven, y yo iba rapidito y ponía mi mano en el vientre de ella y a veces sentía como él se movía. Y ese movimiento era producto de alegría para Vero y para mí. Lo interesante es que ese verbo luchaban, como usted puede verlo, se usa para describir un combate recio. No es una patadita que alegra el corazón de los padres. Era algo mucho más importante, al punto que Rebeca sentía que algo grave y algo grande estaba pasando en su vientre. Y de ahí la expresión de ella, ¿para qué vivo yo? Un conflicto. Ese conflicto está dado aquí porque 2 naciones se estaban formando. Estos 2 bebés, Jacob y Esaú, iban a ser los padres de 2 grandes naciones que iban a estar en conflicto. Hasta el día de hoy están en conflicto. Y por ese motivo, cumpliendo la profecía, se muestra ese conflicto y esa experiencia difícil para Rebeca. El verso 28 nos muestra una segunda razón del conflicto. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Observa, amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob. Siempre será algo negativo que padres puedan llegar a expresar favoritismo a sus hijos. Sabe, en mi casa, yo soy en la casa de mis padres, yo soy el primogénito y tengo 3 hermanas. Y mis padres siempre dijeron, a los 4 les queremos por igual. No era cierto. Yo sigo siendo el preferido. ¿Sí? Yo me di cuenta muy temprano. Así es que abusaba y aprovechaba esa circunstancia en mi vida personal para sacar provecho de esa situación.
Mi madre tuvo 12 hijos que murieron antes de poder nacer yo. Tenía un problema en su vida, en su cuerpo. Así es que, de cierta forma, puedo entender por qué ellos me amaron un poco más a mí que al resto. Nací de 6 meses, 20 días. Hace 50 años eso no era tan probable que un bebé nazca. Y con esas circunstancias yo puedo entender por qué mi papá y mi mamá me querían un poco más a mí. Pero no importaba las razones. Yo abusaba de ese privilegio. Sabía que era el hijo preferido. ¿Sabes? El favoritismo nunca beneficia a los hijos. Y aquí una razón del conflicto era porque Isaac amaba más a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob. El versículo 23 nos muestra la tercera razón de por qué este hogar estaba en conflicto. El texto dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Usted puede verlo en la diapositiva. Esaú, el primogénito. Jacob, el hermano, el segundo. Y por tener prioridades equivocadas en la vida de Esaú, como vamos a ver en un ratito, Esaú vende su primogenitura a Jacob, y Jacob se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel. Fue grave la decisión equivocada, las prioridades equivocadas que tenía Esaú, y por ese motivo vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Esto estaba profetizado. El hecho de que esté profetizado no significa que estos 2 hermanos, Jacob y Esaú, no tuvieran ninguna responsabilidad en la decisión que tomaron, pero Dios sí sabía desde mucho antes, y en el vientre de Rebeca ese conflicto era una evidencia de que estos 2 personajes, de que estos 2 hijos, el mayor iba a servir al menor. Esaú es el padre de los edomitas, y Jacob llegó a ser el padre de los israelitas. Y por estas 2 naciones, al estar en conflicto, por supuesto, la familia sufrió. Jacob y Esaú eran diferentes. Verso 24 nos empieza a mostrar sus diferencias. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Interesante, antes de revisar las diferencias, observar las similitudes entre ellos. Eran gemelos, compartieron el vientre de su madre, tenían los mismos padres, compartieron una misma cultura, tuvieron una similar influencia familiar. Pero a pesar de esas 4 similitudes, sus diferencias, las diferencias entre estos 2 hermanos, eran tremendas. La primera diferencia, una diferencia física, versículos 25 y 26. Y salió el primero rubio, o literalmente rojizo. Y es interesante ese significado, porque el plato de lentejas tiene color rojo. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú,
Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Observa diferencias físicas entre los dos hermanos. Diferencias de profesión, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Observa, Esaú era diestro en la casa. En cambio, Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Y esa palabra quieto y esa frase habitar en tiendas nos muestra una característica de la personalidad de Jacob. Era una persona estable, o más bien llegó a ser, porque al principio era un engañador y era un mentiroso. Llegó a ser una persona estable y sólida, y la palabra tiendas hace referencia al hecho de ese énfasis en lo espiritual. El Midrash, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá, como se la llama, los 5 primeros libros. En esos libros hay anotaciones puestas por los escribas mostrando esta característica particular de habitar en tiendas. No fue al principio Jacob así, pero después de ese proceso donde Dios le perfeccionó, llegó a ser un hombre estable, sólido y que tenía un énfasis importante en las cosas espirituales. Así es que mientras creció espiritualmente Jacob, esta diferencia era notoria entre los dos hermanos. Pero la diferencia más grande fue la diferencia de prioridad. Y aquí, el tema del mensaje, versos 29 y 30. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Observas? Una necesidad temporal le llevó a tomar una mala decisión que tuvo consecuencias presentes y eternas. Recuerda el concepto. Una necesidad temporal nos puede llevar a tomar decisiones que van a afectar nuestro presente y nuestra eternidad. Este hombre estaba cansado, necesitado de comer. Su hermano Jacob aprovechó esta circunstancia, era un engañador. Aprovechó esta circunstancia para llegar a proponerle a su hermano que le venda su primogenitura. ¿Has tomado malas decisiones por una necesidad personal? Es la primera lección que debemos aprender. Son nuestras necesidades, por más buenas que sean. No tenía nada de malo comer un plato de lentejas. Así es que no necesariamente debe ser algo que quiero, que es negativo y pecaminoso. Puede ser algo bueno, puede ser algo correcto, puede ser algo que no esté en contra de la palabra de Dios. Pero si yo tengo una necesidad y esa necesidad me lleva a tomar una decisión que va a dañar mi presente y mi futuro en torno a lo espiritual, tengo que tener cuidado. No hay nada de malo que un muchacho quiera estudiar en la universidad.
No hay nada de malo que alguien quiera tener un trabajo. No hay nada de malo que alguien quiera casarse. Y podríamos seguir listando necesidades. Pero cuando esas necesidades, para suplir esas necesidades, debo tomar una decisión contraria a la palabra de Dios que hipoteca nuestra vida espiritual, las cosas espirituales. Esa necesidad, que puede inicialmente ser correcta y adecuada, se ha convertido en algo pecaminoso. Tú y yo debemos pensar con cuidado. ¿Es esa necesidad que tengo? ¿Es eso que necesito ahora o mañana y que necesito esto, o necesito comprar, o necesito casarme, o necesito más recursos económicos, o requiero algo? ¿Esa necesidad va a llevarme a dañar mi vida espiritual? ¿Va a llevarme a que ya no sea una prioridad las cosas espirituales, a que ya no tenga importancia las cosas espirituales? Debemos tener mucho cuidado que al tratar de suplir una necesidad legítima, eso nos robe la prioridad y la importancia que las cosas espirituales deben tener en nuestra vida. Observa cómo vende su primogenitura, verso 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Observas? La primogenitura tiene un significado distinto para nosotros occidentales que lo que tiene para la gente que vive en Oriente. La persona que es el primogénito va a tener el derecho, cuando su padre se muera, de ocupar ese cargo especial e importante de ser sacerdote y profeta para su familia. El primogénito era el llamado, después de la muerte de su padre, a ser sacerdote y profeta. Es decir, Dios se iba a comunicar directamente con este primogénito para comunicar su mensaje al resto de la familia. El primogénito, número 2, recibía una porción doble de recursos. Cuando el padre repartía la herencia, el primogénito recibía una doble porción, tanto en lo material como una doble porción en la bendición que su padre le daba. En el caso de Esaú, la línea directa de Jesús iba a estar ligada a su vida. ¿Recuerdas cuando Jesucristo contesta algunas preguntas en el Nuevo Testamento? Él dice: Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, y debería decir Dios de Esaú. Pero no dice así. Dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En el momento en que Esaú vendió su primogenitura, dio su derecho de estar en esa lista que implicaba no solo doble porción en la economía, no solo tesoros materiales, sino sobre todo una herencia espiritual. Y ahora por la eternidad Esaú va a ser conocido como el que está excluido de esa lista.
Él pudo ser el antepasado directo del Señor Jesucristo. Y por un plato de lentejas hipotecó los tesoros espirituales. ¿Estás dejando que algo temporal se convierta en algo más importante que lo espiritual? Y puede ser una carrera, puede ser una necesidad de dinero, puede ser un trabajo, puede ser un montón de cosas. Y puede ser que esas cosas no tengan nada de malo. Pero cuando nosotros por esas necesidades llegamos a poner en segundo plano las cosas espirituales, no importa cuán bien podamos explicar, no importa cuántas razones tengamos, no importa que tengamos argumentos suficientes y necesarios, siempre que por algo temporal llegamos a poner en segundo o tercer lugar las cosas espirituales, hemos caído en el mismo pecado que cometió Esaú. Mira una cita bíblica ahí en la pantalla. Sígueme, por favor. Te saltaste un versículo bíblico. Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después de que Esaú vendió su primogenitura, en un momento se arrepintió. Y aunque llegó a desear nuevamente obtener esa primogenitura, aunque se arrepintió y la procuró con lágrimas, ya no hubo segunda oportunidad. A veces Dios por su gracia nos da segundas y terceras oportunidades. A veces no. A veces nos equivocamos, a veces tomamos malas decisiones, a veces tenemos prioridades equivocadas en la vida. ¿Observas? Profano se le llama. Sacado de esa línea directa. Tenía el derecho de ser línea directa con Jesucristo, y por menospreciar la herencia que se le había dado y tomar una decisión equivocada, lo perdió todo. Aunque se arrepintió y procuró con lágrimas volver otra vez a ser el primogénito. ¿Imaginas? El texto no nos da detalles, pero imaginas acercándose Esaú a su hermano Jacob y rogándole y llorando delante de su hermano y diciéndole: por favor, regrésame la primogenitura. Acabo de hacer algo equivocado, algo incorrecto. No debía venderte esto. ¿Qué quieres por regresarme la primogenitura? ¿Qué debo darte? Y aunque lo procuró con lágrimas, ya no se pudo. Hermano, perdemos cuando dejamos que prioridades temporales sean más importantes que las prioridades eternas. Cuando lo material, cuando lo temporal llega a ser más importante que lo espiritual, podemos tener cualquier cantidad de argumentos, estaremos cayendo en el mismo pecado que cayó
Esaú. Creo que es tiempo de sentarnos en la privacidad de nuestra casa y evaluar con cuidado cómo estamos invirtiendo la vida. Y en esa evaluación, identificar si no hemos puesto lo material y lo temporal como más importante que lo eterno y lo espiritual. Es buena idea que tú y yo tengamos un tiempo de reflexión y podamos realmente saber si lo material o lo temporal se ha convertido en una prioridad más importante que lo eterno. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el ejemplo de Esaú. Gracias porque a través de su ejemplo nosotros podemos ser advertidos por ti y tener cuidado de no estar reproduciendo ese patrón. Ayúdanos, Señor, a evaluar con cuidado cómo invertimos el tiempo, el dinero, la vida. Ayúdanos a ver qué es lo que nos entusiasma, qué es lo que nos apasiona. Y Padre, si nuestra pasión no está en lo espiritual, ayúdanos a poner prioridades correctas en la vida. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionada, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar van a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Es totalmente voluntario, pero si desea hacerlo en este momento, venga, denos el privilegio de conversar un momentito con usted. Si desea, en este momento pase, por favor, con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces su vida y sus necesidades y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplir sus necesidades. Padre, te ruego, si todavía no te conocen como Salvador, que hoy
sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, que vivimos en la esperanza de que un día vamos a ser resucitados y vamos a vivir la eternidad contigo. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba. Ayúdanos a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Oh mi Cristo, oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Oh mi Cristo, oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Una vez más, oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder